Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. El día de hoy comenzamos una nueva etapa en la que ya vamos a abordar uno de los temas fuertes, que son los arreglos de altavoces. Anteriormente ya había subido algunos capítulos referentes a estos temas, concretamente la serie de 10 videos, desde los fundamentos básicos del sonido hasta los arreglos de subgraves. Sin embargo, en aquella ocasión lo vimos desde una perspectiva de comportamiento. Ahora vamos a verlo desde una perspectiva de optimización, es decir, que vamos a realizarle algunos ajustes. Y no obstante, si tienes la oportunidad, te recomiendo ampliamente que le des un vistazo al demás contenido de este canal, que además de ser bastante extenso, pues muchos de los anteriores videos son la base para entender los ajustes que vamos a realizar el día de hoy. Y de igual forma no me queda la menor duda de que muchos esperan que empecemos a ajustar arreglos de altavoces de los más modernos, más comúnmente conocidos como arreglos lineales. Y con toda certeza les digo que vamos a llegar hasta ese punto. Sin embargo, recuerden que no podemos volar sin antes aprender a caminar. Es por eso que vamos a empezar con arreglos de los más sencillos y posteriormente iremos aumentando el grado de complejidad. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Para esta demostración voy a utilizar el siguiente montaje, así como la caja trapezoidal a dos vías que todos conocemos perfectamente y cuyas características son las del UPQ-1P de la prestigiada marca Meyer Sound, y en el que su arco de cobertura es de 80 por 50 grados. Adicionalmente, aquí en la pantalla podemos ver la respuesta en contornos de nivel de un solo altavoz a la frecuencia de 1 kHz en el eje horizontal, con su correspondiente respuesta en magnitud medida en el eje. Y valga la redundancia, ese es el propósito de cualquier arreglo de altavoces, hacer que se comporten como si fueran uno solo. Recordemos que cada que empecemos a diseñar cualquier arreglo, siempre tenemos que empezar por conocer la interacción entre dos altavoces. Por lo tanto, en primer lugar tenemos un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de dos altavoces. Es decir, ambos están en proximidad directa, no existe ángulo de apertura ni diferencia de nivel. Otros términos para definir este concepto son el arreglo en paralelo, de concentración de las o la pirámide paralela de Bob-McCarthy. Y dicho lo anterior, pienso que ya podemos darnos una idea de cómo se comportará este. El crossover acústico espacial siempre se sitúa en el centro geométrico de cualquier par de altavoces y por lo tanto este será mi primer punto de medición. Posteriormente voy a colocar otros dos siguiendo la regla del triángulo rectángulo, es decir, fuera del centro geométrico. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla, vemos la respuesta en contornos de nivel para la frecuencia de 4.8 kHz. Vean cómo el simple hecho de aumentar un segundo altavoz modifica completamente la respuesta respecto de uno solo. Y ahora si miramos la respuesta en magnitud, como es completamente lógico en el punto de crossover acústico espacial, es decir, el centro geométrico del arreglo, tenemos la máxima suma, que en este caso es de 6 decibeles. Si vamos a nuestro segundo punto de medición, es donde empiezan a aparecer los problemas. Para este caso, la primera cancelación se presenta aproximadamente a los 4.8 kHz. Y es por eso que yo con toda alevosía y ventaja muestro la respuesta en contornos para esta frecuencia, para poder ver físicamente esta zona de cancelación y poder relacionarla con la respuesta en magnitud. Vamos a nuestro segundo punto de medición, al mismo tiempo que cambiamos la respuesta en contornos de nivel, y donde podemos apreciar que la primera cancelación se presenta aproximadamente a la frecuencia de 2.2 kHz.
Alguien me preguntaba alguna vez por qué es que se le nombra concentración de las, si en realidad el mapa de contornos muestra una dispersión, y la respuesta es que únicamente en el lóbulo central es donde siempre hay la certeza de que habrá suma, mientras que en los secundarios o laterales no la tenemos, es decir, algunas veces habrá suma, algunas otras resta. Y pues este efecto de concentración se verá más claramente a medida que vayamos aumentando el número de altavoces. Y ahora, si agregamos un tercer altavoz, tenemos un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de 3 elementos. Y donde, como ya hemos visto antes, el lóbulo principal de suma se sitúa en el centro geométrico del arreglo. Y tomando como referencia la respuesta en magnitud de la sumatoria de dos altavoces, vemos que el hecho de aumentar un tercer altavoz únicamente implica un aumento de 3 decibeles. Si quisiéramos haber aumentado a 6 decibeles, tendríamos que haber colocado un cuarto altavoz. Y si repetimos exactamente el mismo análisis, en la imagen tenemos el mapa de contornos para la frecuencia de 1.2 kHz, en donde podemos apreciar que en el punto de medición más lejano tenemos una cancelación a esta frecuencia, que también podemos apreciar en la respuesta en magnitud. Mientras que en el punto de medida más cercano al centro tenemos una ligera cancelación alrededor de los 2.3 kHz, que si bien no es tan grotesca porque se ve relativamente suave, estaríamos trabajando en el límite operativo de este arreglo. Y con el propósito de no hacer esto tan tedioso, vamos a pasar directamente de un arreglo de 3 a un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de 5 elementos. Y pues la respuesta en magnitud que obtenemos en cualquiera de nuestros 3 puntos de medición no es bastante agradable que digamos, principalmente en el rango de media frecuencia, donde aparece una pendiente bastante pronunciada, además de una cancelación muy severa en el rango de los 1.8 kHz en el punto de medición más lejano al centro geométrico. Así es que tomando como referencia el mapa de contornos de nivel para la frecuencia de 1.8 kHz, que es donde se presenta la cancelación más severa, vamos a ver de qué forma cambia con los ajustes que le haremos. En nuestro video de la fórmula de Harry Olson parte 3, vimos cómo direccionar el frente de onda por medio de retrasos electrónicos y en función del ángulo de inclinación. Ahora, en nuestro arreglo de fuente lineal acoplada, haremos exactamente lo mismo, pero añadiendo retrasos simétricos. Por lo tanto, para este caso yo he escogido una inclinación de 5 grados, lo que me resulta en una base de tiempo de 0.1 y 0.2 milisegundos que tengo que insertar simétricamente en los altavoces más externos. Y con este pequeño ajuste logramos dos cosas. La primera es atenuar ligeramente la pendiente tan pronunciada que se nos presentaba en el rango de media frecuencia, y la segunda es eliminar la cancelación que se presentaba en los 1.8 kHz en el punto de medición más externo. Sin embargo, como todo en la vida, pues nada es gratis. Ahora estamos pagando el precio de que hay una cancelación en el centro geométrico del arreglo en los 1.3 kHz. Ahora si vamos al mapa de contornos de nivel, vemos claramente esa ligera dispersión que hemos logrado, al mismo tiempo que ya no aparece esta cancelación en el punto rojo. Bien, nuestro siguiente ajuste se centrará básicamente en tratar de aplanar la respuesta en todos los puntos de medición y por supuesto de eliminar esa cancelación que se da en el centro del arreglo, lo que haremos con desajuste de nivel. Y para esto debemos saber que en un crossover acústico espacial, este siempre se moverá hacia el altavoz de menor nivel. Por lo tanto, ya con la ligera apertura que hemos logrado con retraso electrónico, el desajuste de nivel será el complemento perfecto. Y ya que el desajuste de tiempo fue en una relación de 2 a 1, es decir, 0.1 y 0.2 milisegundos, el desajuste de nivel será igual, es decir, 6 decibeles de atenuación en los altavoces más externos. Y ya habiendo hecho estos pequeños ajustes, los resultados son los siguientes. Podemos ver que desapareció esa cancelación en el centro del arreglo, que es la gráfica en color verde.
Y en cualquier punto de medición de los que hemos escogido, la respuesta va muy similar hasta el rango de los 4 kHz, donde a partir de ese punto ya empezamos a ver algunas variaciones. Desde luego podríamos seguir intentando más ajustes con el propósito de mejorar aún más la respuesta. Sin embargo, tampoco quiero saturarlos de tanta información, y es que aunque el arreglo de fuente lineal acoplada es de los que menos margen de maniobra tienen, pues te invito a que realices algunas pruebas en tu casita. Bien, lo siguiente es considerar nuestro arreglo de fuente lineal acoplada de 5 elementos, al que le vamos a aumentar igual número de altavoces, y a partir de este momento este sistema se convierte en un muro de sonido. Mientras que si lo miramos desde una perspectiva lateral, pues es un arreglo de fuente lineal acoplada de 2 elementos, cuya cobertura de cada altavoz en el eje vertical es de 50 grados. Anteriormente dijimos que cuando empezamos a diseñar cualquier sistema de sonido, siempre empezamos por conocer la interacción entre dos elementos, que fue lo que hicimos en el apartado anterior, con la única diferencia de que fue en el eje horizontal, cuya cobertura del altavoz es de 80 grados. Por lo tanto, para hacer nuestro análisis, vamos a agregar una tercera fila de altavoces y ahora este sistema se convierte en un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de 3 elementos visto desde una perspectiva lateral, mientras que si lo vemos desde una perspectiva frontal, pues es un muro de sonido. Y asimismo, mis puntos de medida yo los he escogido a lo largo de la zona de audiencia a una altura de aproximadamente 1.8 metros, que es la altura promedio de nosotros los mexicanos. Así es que vamos directamente al mapa de contornos de nivel, donde podemos ver tal vez lo que ya sabíamos, que el lóbulo principal o la concentración del haz está en el centro geométrico del arreglo. Y para este caso tal vez si hubiera una grada al fondo del recinto sería una primera solución. Sin embargo, en esta ocasión no es así, ya que el público se encuentra únicamente a ras de piso. Y en tanto, si ahora miramos nuestra respuesta en magnitud, vemos que aparte de estar fuera de la zona de cobertura del arreglo, pues la respuesta es mala, por no decir espantosa. Y hablando en lenguaje sonoro, aproximadamente a partir de los 400 Hz estamos en la zona de combing. Y entonces una primera solución sería orientar físicamente el arreglo hacia la zona de audiencia, justo como se muestra ahora en el mapa de contornos, y la otra sería direccionarlo mediante retrasos electrónicos, justo como lo hicimos en el apartado anterior. Yo lo haré igual de esta forma. Para este caso yo he escogido un direccionamiento de 10 grados, lo que me implica añadir un retraso electrónico de 0.3 y 0.6 milisegundos respectivamente a los altavoces más bajos. Y desde luego noten cómo ese lóbulo principal ahora está direccionado hacia la zona del público, donde en realidad es donde se necesita. Y ahora si vamos a la respuesta en magnitud, pues es bastante notable la mejoría que hay en estos puntos. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es la gráfica en color verde, que es el punto de medida más cercana al arreglo. Y es que en este punto hay una caída muy estrepitosa a partir de los 500 Hz. Y sinceramente no es nada difícil el deducir por qué, y es que aunque hemos logrado un ligero direccionamiento del frente de onda, este punto de medida aún se encuentra fuera de cobertura del último altavoz debido a la atenuación axial en el rango de media y alta frecuencia. Y entonces otra posible solución podría ser incrementar el direccionamiento del frente de onda de 10 a 15 grados, lo que implica añadir un retraso electrónico de 0.5 y 1 milisegundo respectivamente a los altavoces más bajos. Y vamos ahora al mapa de contornos, donde podemos apreciar que ahora sí nuestro primer punto de medición sí está dentro de la cobertura de ese frente de onda que hemos direccionado. Y esto se ve también bastante claro en la respuesta en magnitud, que es la gráfica en color verde. No obstante, también estamos pagando el precio, es decir, ahora tenemos una cancelación en el punto más lejano, en los 2.5 kHz. Y pues yo pienso que esta respuesta es más preferible que la anterior,
donde la cancelación se daba en puntos más cercanos al escenario, que es donde se concentra la mayor cantidad de asistentes. Y desde luego, estos no son los únicos ajustes ni resultados que podemos obtener, sin embargo yo procuro ir paso a paso para tampoco saturarlos de tanta información. Y hasta este momento únicamente hemos visto ajustes en el crossover acústico espacial. En nuestro siguiente video vamos a ver el ajuste con el crossover acústico espectral, es decir, con un sistema de subgraves para complementar este escenario. Y bien amigos, pues así terminamos este video, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, darle clic en me gusta, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.